Muy buenas, amantes del emperador, vasallos del rey silente y devotos de los poderes ruinosos. Hoy vamos a hablar de Don Ezequiel Abaddon. Recordar, suscribiros y apoyar al canal. Hoy vamos a hablar de Abaddon, el nuevo señor de la guerra en el milenio 41. Vamos a hablar sobre este personaje, vamos a hablar sobre Abaddon y los orígenes de la Legión Negra, ¿vale? Vamos a hablar desde el final de la herejía hasta el inicio de las cruzadas negras, ¿de acuerdo? No nos vamos a meter en las cruzadas, que eso lo dejaremos para otro vídeo. Vamos a ver qué pasa con Abaddon después de que su primarca Horus fuera derrotado por el emperador y qué pasa con la legión de los lobos lunares o los hijos de Horus, como se conocían al final de la herejía. Así que nada, sin más dilación, vamos a ver qué le sucedió a este personaje que es uno de los más importantes de Warhammer 40.000. Vamos a ello. No me habléis de Abaddon, el más negro de los corazones, el más bajo de los demonios, quien más entre las huestes de los traidores abrazó la condenación con tal feroz júbilo. Esto es lo que dijo Rubud Guilliman de Abaddon. Comencemos. Tras los abrumadores eventos de la herejía y la titánica batalla de Terra, la muerte del señor de la guerra en su nave insignia, el espíritu vengativo, marcó el inicio de una nueva era. Abaddon, primer capitán, junto con los supervivientes de los hijos de Horus, rompieron el asedio de Terra y se abrieron paso a través del vacío estelar, escapando de la destrucción. Lo que siguió fue la Gran Purga, un tiempo de venganza implacable donde los leales aniquilaron incontables mundos que habían apoyado a Horus, dejando sus cadáveres como sombrías advertencias. Las legiones traidoras que permanecieron en el imperio fueron perseguidas y acosadas sin tregua por los vengativos leales. Abaddon y sus compañeros hijos de Horus se refugiaron en el ojo del terror, prefiriendo la locura de ese abismo a la aniquilación a manos de los guerreros del emperador. En su huida, los hijos de Horus lograron llegar al ojo, llevando consigo a los sangrientos supervivientes de la purga. La poderosa legión se vio reducida a una sombra de su antiguo esplendor. Liderada por unos capitanes restantes, la legión se debatía entre la lealtad a su primarca caído y la cruda realidad de su derrota. Desprovistos de su glorioso líder, se volvieron hacia los dioses del caos en busca de poder, invitando a posesiones demoníacas y a las costosas bendiciones que daba la disformidad. Durante este tiempo, la legión sufrió ataques celosos de sus antiguos aliados. A medida que las legiones traidoras se enfrentaban entre sí, los dioses oscuros manipulaban a sus peones, remodelando las legiones para sus propios fines y perpetuando la interminable guerra entre ellos. Ezequiel Abaddon, deshecho por la muerte de Horus y harto de la guerra, abandonó la legión. Solo se adentró en el ojo del terror con el espíritu vengativo, dejando atrás a sus hermanos, sintiendo que las guerras entre las legiones nunca terminarían. Sabía que no era un bárbaro para luchar por territorios insignificantes. Era un guerrero de propósito. Si las 9 legiones deseaban disputarse entre sí, él no se interpondría. En su peregrinación, Abaddon atravesó los innumerables mundos del ojo, buscando comprender los límites y secretos de este nuevo reino. Este viaje le otorgó una sabiduría que complementó la brutalidad de su pasado. Mientras los hijos de Horus llevaron el cuerpo de su primarca más profundamente en el ojo del terror, ignorando las guerras a su alrededor. En el mundo demonio de Maelium, un cementerio de acero y óxido, erigieron una fortaleza, una ciudadela construida de restos de naves perdidas en la disformidad. Con la ayuda de miles de esclavos capturados, enterraron a Horus en una gran tumba. Y muchos cayeron en la adoración de su semidios caído. Lupercalios, el monumento, era tanto un mausoleo como una fortaleza, desde donde lanzaban ataques contra el imperio y otras legiones traidores. Sin embargo, sufrían ataques celosos de sus antiguos aliados, mientras la breve unidad entre los dioses oscuros se desintegraba en rivalidades internas, desatando las guerras de esclavos.
Con su primarca muerto y al borde de la extinción, los hijos de Horus se estancaron. Algunos capitanes presionaban para reemplazar sus pérdidas mediante las reservas de semilla genética. Sabían que ninguna fortaleza podía resistir un asalto decidido de los marines espaciales y buscaban más guerreros. Desafortunadamente, muchos confiaban que la disformidad les proporcionaría el poder necesario mediante la fusión de demonios y marines. Mientras las otras legiones traidoras se enfrentaban en el ojo del terror, los hijos de Horus permanecieron apartados, centrados en su fortaleza y adoración del cadáver de Horus. Sin embargo, los ojos envidiosos se volvieron hacia ellos. Los restos de los hijos del emperador, fortalecidos por pactos con Slanes, asaltaron Maelium y robaron el cuerpo del primarca, llevándolo a Fabius Vilis, que quería clonar y crear un nuevo señor de la guerra del caos que reunificara a las legiones traidoras. Tras la división catastrófica de la legión y la devastación total de Lupercalios, Falcus Quibre, líder indomable de la banda de guerra Duraga Kal y antiguo comandante, convocó a sus antiguos aliados para una reunión clandestina. Entre los convocados estaban Iskandar Kayon, el hechicero del caos de los 1000 hijos y líder de la banda de guerra Kasserhan, así como Leorbin Urkis, el feroz guerrero de los devoradores de mundos y líder de la banda de guerra 15 Fangs. Este consejo se celebró a bordo de los escombros del antaño majestuoso crucero de batalla de los hijos de Horus, una nave ahora muerta y desolada. Falcus trajo noticias sombrías. Lupercalios, el monumento, había sido reducido a cenizas, y la legión estaba en ruinas tras el brutal asalto de los hijos del emperador. Desesperado, Falcus informó a sus camaradas de que el cuerpo del señor de la guerra había sido robado, destinado a ser explotado genéticamente por la tercera legión, que buscaban clonarlo para poner fin a las guerras de la legión con un nuevo señor de la guerra. Pese a sus limitados recursos, con su legión prácticamente extinta y su fortaleza destruida, Falcus urdió un plan desesperado: encontrar y utilizar el espíritu vengativo, el acorazado majestuoso más allá de toda medida, con sus formidables fortalezas y proa blindada. Este navío legendario, modelo de Escila del antiguo casco clase gloriana, era el único de su tipo en la flota del emperador. A pesar de los intentos fallidos de innumerables partidas de guerra por localizarlo, Falcus aseguraba conocer su paradero. Para probarlo presentó a un prisionero, Sargon, un antiguo sacerdote guerrero de los portadores de la palabra, ahora renegado, incapaz de hablar con su propia voz debido a una herida de plasma. Sargon utilizó sus habilidades psíquicas para comunicarse a través de un cadáver reanimado. Declaró haber visto y pisado el espíritu vengativo, revelando su ubicación en los mundos radiantes, ocultos en el velo ilusorio cerca del espacio imperial. Kayon, aunque convencido de la verdad de Sargon, no pudo sondear más su mente debido a poderosas protecciones psíquicas. Tras una deliberación, Kayon aceptó unirse a Falcus en esta visión casi imposible. Sin embargo, sus enemigos no les dieron tregua. Una flota de los hijos del emperador, 7 naves con blindaje púrpura imperial desgastado, emergió de la tormenta disforme circundante. Falcus y sus aliados contaban solo con 5 naves contra las 7 de la legión. El líder de la flota enemiga, Cadalus Orlantir, nacido en Chemos, comandante del acorazado Lamento de la Perfección, exigió la entrega de Sargon. Ante la negativa de Kayon, lanzó un ataque brutal. En la batalla subsiguiente, Falcus y Leor intentaron regresar a sus naves, pero la nave de Leor fue destruida. Kayon, utilizando sus artes psíquicas, abrió un portal hacia el puente de su nave, permitiendo su escape junto a Falcus y algunos prisioneros gravemente heridos de los hijos del emperador. Así, la búsqueda desesperada del espíritu vengativo comenzó con Falcus, Kayon y los últimos supervivientes enfrentando un futuro incierto en un universo sumido en el caos. Ahora era necesario atravesar los temidos mundos radiantes, una travesía solo apta para los más osados.
Las devastadoras olas de energía de la disformidad, conocidas como la marea de fuego, azotaban esta región, haciéndola prácticamente intransitable. Sin embargo, Kion y su tripulación encontraron una alternativa: la telaraña. A pesar de que muchos caminos de la telaraña dentro del Gran Ojo habían sido destruidos por el nacimiento de Slanesh, algunos senderos secretos permanecían, ofreciendo rutas viables a través del reino de las legiones traidoras. Kion conocía uno de estos caminos, la brecha del Averno, un conocimiento que había adquirido a cambio de 6 años de servidumbre en una partida de guerra de los Amos de la Noche, donde ató demonios y aniquiló enemigos. Tras un mes de travesía a través de las oscuras dimensiones de la telaraña, la nave llegó a su destino, los mundos radiantes, situados en el borde del espacio imperial, donde el Gran Ojo y el espacio real colisionaban. Estos mundos eran mayormente inhabitables, perdidos en el caos de energías psíquicas conflictivas. Bañados perpetuamente por la luz del Astromicón, estos planetas no ardían, sino que permanecían en un limbo de desolación. La nave llegó al antiguo mundo Eldar de Asa Ciaral. En el léxico Eldar significa canción del corazón. Este planeta había sufrido una herida cataclísmica. La mitad de su masa había desaparecido, creando un vasto campo de asteroides. A pesar de semejante daño, Ciaral aún existía, deformado y cubierto de tormentas que envolvían el mundo en nubes lechosas y relámpagos erráticos. Durante días, la tripulación exploró la superficie en busca de signos de vida. Finalmente, en un profundo barranco, encontraron una gigantesca nave espacial derribada y medio enterrada en la nieve. Kion, acompañado por su demonio Loba, Girle, Leor y el espadachín Cadalus, descendieron para investigar. Frente a ellos se alzaba el espíritu vengativo, la legendaria nave de Abaddon, que había llevado más allá de la marea de fuego hacia el velo, ocultándola bajo la superficie de este mundo ya desolado. La audacia de Abaddon sorprendió a los marines traidores que lo buscaban. Ingresaron a la enorme nave y comenzaron su búsqueda, hasta que, tras muchas horas, un legionario apareció entre ellos. Vestía una armadura desgastada y descolorida, con una melena enmarañada de pelo negro que ocultaba gran parte de su rostro, salvo unos ojos dorados e inhumanos. Aunque despojado de su gran armadura y el moño ceremonial de la cuadrilla, su identidad era inconfundible. Ante ellos estaba Ezequiel Abaddon, el invencible guerrero de los hijos de Horus. Ahora era una sombra del héroe que una vez fue. Con una expresión endurecida por innumerables batallas, Abaddon se mostró ante sus antiguos hermanos. Su rostro, marcado por cicatrices y cortes, era un testimonio de su incansable lucha. La guerra había dejado su huella, y aunque el tiempo no había marchitado su vigor, la batalla lo había esculpido en una figura imponente y desgastada. Habían encontrado a su líder, el hombre cuya leyenda había forjado el destino de la Legión. Ahora leeré un fragmento que es lo que dijo Ezequiel Abaddon, con su visión de la larga guerra, al hechicero del caos, Kion, el exmiembro de los 1000 hijos. Nacimos para la batalla, Kion. Fuimos creados para conquistar la galaxia, no para pudrirnos en el infierno y morir bajo las espadas de nuestros hermanos. ¿Quiénes son los arquitectos del imperio? ¿Quiénes lucharon para purgar su territorio de alienígenas y expandir sus fronteras? ¿Quiénes sometieron a los mundos rebeldes y masacraron a quienes rechazaron la luz del progreso? ¿Quiénes caminaron de un lado a otro de la galaxia, marcando su paso en un rastro de muertos traicioneros? Este es nuestro imperio, construido sobre los mundos que quemamos, sobre los huesos que rompimos, con la sangre que derramamos. Tú también lo ves, lo sientes ahora, ¿no? Una nueva guerra, una que no nace de la amargura ni se basa en la venganza. La larga guerra, Kion.
Abaddon explicó a sus compañeros legionarios que él fue quien los había convocado. Envió a Sargon y a Falcus para traerlos hacia el espíritu vengativo. Aunque no eran los únicos llamados, tenían el honor de ser los primeros. Abaddon buscaba guerreros que anhelaran algo más que ser sombras de sus legiones moribundas. Sabía que estos hombres ya no se veían como hermanos de sus antiguas legiones. Los nombres de sus legiones ya no resonaban con orgullo en sus corazones. Habían dejado de ser hijos que respetaban a sus padres y encarnaban sus fracasos. Sargon, el profeta de Abaddon, había vislumbrado en el destino que estos guerreros estaban destinados a algo más grandioso que perpetuar linajes fallidos. Pero esa no era la única razón para convencerlos. Abaddon comprendía que no se podía permitir el regreso de un Horus renacido. Ni el destino, ni él, ni los caprichos del panteón del caos podía justificarlo. El primer primarca conocido por los demonios como el rey sacrificado había muerto en la vergüenza y el fracaso. El legado de la dignidad de que Abaddon dejó a su legión al abandonarla estaba ahora amenazada por los hijos del emperador y sus aliados. Abaddon había terminado con las frías lealtades y alianzas temporales. Si iba a regresar a las guerras del Ojo del Terror, buscaba algo real, algo puro. Una guerra que tuviera un verdadero significado. Compartiendo su visión, Abaddon vio en los legionarios reunidos el potencial de ser mucho más que hijos de sus padres. Tanto él como ellos anhelaban una hermandad verdadera. La única de una legión de marines espaciales con lazos de lealtad y un propósito claro. La victoria. Abaddon extrañaba la capacidad de una legión y lo que podía lograr. Las 9 legiones traidoras eran ahora una horda desorganizada, unidas por lealtades frágiles y luchando solo por sobrevivir. Ansiaban regresar a una legión auténtica. La peregrinación de Abaddon con Sargon había sido más que un aprendizaje sobre las mareas del Ojo del Terror. Era una búsqueda de aliados leales. El antiguo gran cacique de los Yustaerin veía la fuerza y la pureza de los que habían convertido. Las bandas de guerra de las 9 legiones traidores seguían a sus señores de la guerra por elección, no por asignación, creando tradiciones propias o desafiando sus orígenes. Abaddon compartió su visión de refinar y perfeccionar esta nueva estructura. Quería formar una nueva legión, una nueva guerra. La larga guerra, no una rebelión consumida por el orgullo de Horus y su ansia por el trono terrano, sino una guerra por futuro de la humanidad. Horus habría vendido a la humanidad al panteón del caos por un breve reinado en el trono dorado. Las 9 legiones no podían permitir que los usaran de la misma manera. La revelación fue un proceso largo. Abaddon, más sabio que durante la rebelión de Horus, había visto mucho de la galaxia y más allá del velo de la realidad. No era arrogante, sabía que quedaba mucho por hacer y aprender, pero había terminado con su vagabundeando sin rumbo. Ahora se acercaba a aquellos que más se parecían a él en pensamiento, acción y ambición. No les ofreció un lugar en el plan de un tirano, sino un lugar a su lado en la búsqueda de un camino juntos. La hermandad. Una hermandad para aquellos que no tenían hermanos. Tras reunirse con el antiguo comandante Falcus, los legionarios regresaron a la nave insignia, el espíritu vengativo. En la cubierta de mando, donde una vez Horus y sus hermanos primarcas habían deliberado con los capitanes de las legiones de los marines espaciales, estos guerreros ahora se reunían bajo el liderazgo de Abaddon. En torno a la mesa hololítica central, planeaban el asalto a la ciudad del cántico de los hijos del emperador. Falcus Quibre, el hacedor de viudas, último jefe de los Yustaerin, líder de la banda de guerra Duraga, estaba allí con casi 30 de sus hermanos, todos vestidos con la imponente placa de guerra de su clan asesino. Junto a ellos estaba Liras, capitán de la espada de los hijos del emperador, y Ashur-kai, el vidente blanco,
hechicero y sabio de los 1000 hijos, acompañado por 104 de sus hermanos. Ucris, conocido como el Reto del Fuego, capitán artillero de los devoradores de mundos, estaba allí con el sargento Ugrivian y sus 4 hermanos supervivientes, cada uno portando un gigantesco bolter pesado. También estaba Sargon, el oráculo de Abaddon, y finalmente Caion, hechicero y líder de la partida de guerra de Kar-Seljan. No había una orden formal bajo los estandartes polvorientos del pasado, solo guerreros unidos por sus intenciones. Cada legionario habló de sus legiones pasadas, de los padres primarcas que ya no idolatraban y de los mundos demoníacos que se negaban a reclamar como suyos. Eran soldados que compartían sus historias explicando cómo sus oídos y talentos los unían en el propósito mayor. Abaddon tomó la palabra, revelando la verdad y la razón de esta reunión. No estaba allí para hablar del pasado, sino para forjar una nueva era en el campo de batalla. Abaddon les habló de la ciudad del Cántico, de cómo su misión era hundir una lanza en el corazón de la fortaleza de los hijos del emperador. Con una tripulación esquelética de condenados, el espíritu vengativo, guiado por el poderoso espíritu máquina de Caion, conocido como Anamnesis, se lanzaría al ataque. Abaddon les habló de la amenaza de un Horus renacido y de cómo debían prevenir que los hijos del emperador ganaran las guerras de las legiones. Para Abaddon, la extinción de la vergüenza de la legión no era importante. Lo crucial era liberarse de los grilletes del pasado. Abaddon les ofreció un lugar al borde del espíritu vengativo. Si lo apoyaban en este brutal asalto, formarían una nueva legión, forjada según sus deseos, no como esclavos del emperador ni reflejos de primarcas defectuosos, unidos por la lealtad y la ambición, no por la nostalgia y la desesperación. Sin la mancha del pasado, ya no serían los hijos de padres fracasados. La primera vez que estos guerreros vieron la ciudad del Cántico, oscurecieron los cielos del mundo demonio de armonía. A pesar de la derrota, la ciudad de Cántico era un refugio para muchas bandas de guerra de la Tercera Legión y sus aliados. Era un mundo con lunas ricas en minerales, disputadas por ciudades-estados del mecánico oscuro. Pero a pesar del tamaño y la fuerza del espíritu vengativo, solo un puñado de guerreros poblaban sus pasillos. Incluso en órbita, sus enemigos los superaban en número, 20-1. Pero Abaddon y sus compañeros confiaban en la audacia y lealtad entre ellos para triunfar. Ganarían yendo directamente a la garganta. Caion tenía una tarea monumental, a petición de Abaddon. Mientras el espíritu vengativo navegaba hacia Armonia, usó todas sus habilidades psíquicas para arrastrar un peso colosal a su paso. La misión estaba clara, y aunque las probabilidades estaban en contra, estos guerreros estaban decididos a escribir un nuevo capítulo en la historia de la guerra. Tras varios meses de ardua travesía, el espíritu vengativo finalmente alcanzó su objetivo. Abaddon despertó a Caion de su estado meditativo y le preguntó si estaba listo para cumplir su crucial misión. Mientras la nave se aproximaba, la flota de los hijos del emperador comenzó a bombardear, pero sus armas no podían penetrar los inviolables escudos de la majestuosa nave insignia. El momento decisivo había llegado. Abaddon ordenó a Caion que lanzara la lanza. Caion, reuniendo sus últimas fuerzas, retiró el velo que ocultaba la lanza de la vista. Inmediatamente, la flota enemiga concentró su fuego sobre el objetivo. Abaddon, con una voz de mando que resonaba por toda la nave, le gritó a Caion que lanzara la lanza. El hechicero se levantó, sus manos transformadas en garras, y lanzó un grito desafiante hacia la ciudad que estaba a punto de destruir. Con toda la concentración y poder que poseía, Caion dirigió la lanza hacia el mundo de la armonía. La ciudad del Cántico estaba fortificada para repeler asaltos con bastiones blindados y cañones antiaéreos apuntando hacia los cielos. Pero enfrentar una invasión era una cosa,
Resistir un cataclismo, otra muy distinta. Una sombra negra eclipsó el sol, ardiendo mientras caía. El Tlaloc, una vez majestuosa nave de la 15ª Legión, de casi 2 kilómetros de longitud y 8 megatones de ira antigua y acorazada, descendía. Cayun había arrastrado telequinéticamente su cadáver vacío a través del ojo del terror, tal como Abaddon le había ordenado, y ahora lo arrojaba directamente al corazón de la fortaleza. En menos de un minuto solar, desde el momento en el que la nave abandonada entró en la atmósfera, hasta el impacto con el suelo, la población solo pudo mirar imponente la muerte que se abatía sobre ellos. No hubo tiempo suficiente para reaccionar. Los sensores del espíritu vengativo registraron una agitación tectónica tan severa que provocó temblores en todo el planeta. La misma armonía se sacudió con el tormento. Tras el devastador impacto, la ciudad del Cántico ya no existía. Una vorágine de fuego, líquido y violencia se desató en todas direcciones desde el punto del impacto. A medida que el espíritu vengativo ascendía majestuoso hacia la órbita, las primeras naves comenzaron a alzarse desde la maltrecha superficie. Sin formación ni orden, huían desesperadamente del planeta condenado. El imponente acorazado de clase gloriana desató su poderío, abriendo fuego implacable contra las naves enemigas llenas de refugiados. Algunas fueron enviadas de vuelta al suelo en llamas, mientras que otras lograron escapar intactas. En medio de este caos, Sargon informó a Abaddon que su verdadero objetivo había sido avistado. Un crucero de clase lunar de la 3ª Legión, nacido en los muelles orbitales de Marte. Abaddon ordenó a su tripulación que cesara el fuego contra las naves menores. Aunque el espíritu vengativo tenía la capacidad de aniquilar la nave con sus poderosas lanzas de proa, Abaddon optó por una acción de abordaje. Esta operación sería un momento decisivo para los legionarios. Abaddon, antes de adoptar formalmente el negro de su recién nacida Legión Negra, la estrategia era simple pero brutal: atacar con una fuerza abrumadora para lograr un único objetivo. Abaddon había sembrado el desorden entre sus enemigos y ahora apuntaba directamente a la garganta. La victoria por encima de todo era el mantra de la Legión Negra. Los legionarios se lanzaron contra el casco de la nave enemiga. Los taladros y fundidores de magma atravesaron rápidamente la aleación de adamantium, mientras las cápsulas de asalto perforaban la carne metálica de la nave. Al entrar, se encontraron con una abominación de carne y hueso, mitad demonio, mitad monstruo de laboratorio. Pero la criatura fue rápidamente eliminada. Caion, buscando información, preguntó al antiguo espadachín de los hijos del emperador, Telemachón, quién comandaba la nave, y él le reveló que estaba bajo el mando de Fabius, conocido como el Señor Clon. La nave ahora era conocida como el Mercado de la Carne. Telemachón advirtió de que debían agradecer el caos de la evacuación por haber abordado la nave sin preparación. De lo contrario, ya estarían muertos. Los legionarios avanzaron enfrentándose a una resistencia feroz de monstruosidades alquímicas y demonios que infestaban los pasillos. Tras una intensa lucha, llegaron a una cámara lo suficientemente grande para la siguiente etapa del plan de Abaddon. Caion contactó a su compañero hechicero Azur-Kai al borde del espíritu vengativo. Juntos utilizaron su poderosa hechicería para abrir portales en el tejido de la realidad, permitiendo a Yustrain con armadura de exterminador avanzar instantáneamente entre las dos naves. El primero en atravesar el conducto fue un gigante envuelto en una imponente armadura de exterminador negra. Era Abaddon. Sus venas corrían negras bajo su piel pálida y sus ojos ardían con un brillo dorado. En una mano empuñaba una espada de poder y en la otra las garras de la guerra que portaba Horus. Por primera vez Abaddon portaba su garra. En ese momento se convirtió en el señor de la guerra de sus guerreros, así como en sus hermanos de armas. Detrás de él, las enormes figuras de Falcus y Justaerin emergieron.
sombras que se materializaban a través del conducto. La batalla fue rápida y brutal, con Abaddon liderando la carga seguido de 30 Yusterin, 6 devoradores de mundos y 100 de los 1000 hijos. Los legionarios negros arrasaron con todo a su paso, desde el punto de abordaje hasta el lugar donde se encontraba Fabius. Los pasillos del crucero de guerra estaban empapados de sangre que se filtraba hasta las cubiertas inferiores, lloviendo sangre sobre los esclavos, que sabían mejor que enfrentarse a los invasores. Los hijos del emperador se atrincheraron en posiciones críticas, lanzando fuego de Volter por los corredores. Sin embargo, las armaduras de exterminadores eran impenetrables ante el bombardeo implacable. Los guerreros avanzaron y quienes se interpusieron en su camino murieron bajo las garras y martillos. Cada golpe era letal. Aquellos que huyeron pagaron con su orgullo. Abaddon a la cabeza mataba con su espada, y el Vortel de tormenta de 2 cañones montados sobre la garra de Horus. Solo cuando llegaron al Apothecarion detuvieron su avance. Allí, los legionarios traidores se enfrentaron a un espectáculo grotesco. Un laboratorio lleno de cápsulas de vida que contenían clones mutados de 20 primarcas. Este no era un mero intento de clonación. Los hijos del emperador habían dominado las oscuras tradiciones. Fila tras fila de tanques albergaban a estos seres deformados, una herejía sin medida. Fabius, el apotecario jefe, salió de una cámara anexa y tuvo la osadía de pedir a Abaddon y a sus guerreros que se unieran a él, lamentando la pérdida de siglos de estudios. Asqueado, Abaddon ordenó a Caion que destruyera las abominaciones, y con una orden mental, Caion hizo que los 1000 hijos desataran una tormenta de fuego explosivo sobre el laboratorio, seguido por los soldados y los demás guerreros. Después de lo que pareció una eternidad, las armas se silenciaron. Fabius se burló de Abaddon por recurrir a la violencia bruta. Abaddon le respondió que todo había cambiado. De repente se escucharon pasos pesados provenientes de la cámara anexa. Una figura enorme emergió blandiendo el inmenso mazo, un regalo del emperador a Horus. La figura cargó contra los 1000 hijos, enviando a 3 de ellos a estallarse contra las paredes. No era un simple clon, era el mismísimo Horus Lupercal, renacido a partir de su cadáver, preservado en éxtasis, vestido con su imponente armadura negra y su capa de piel de lobo blanco. Horus renacido desató una masacre. Leor y los 15 colmillos reaccionaron rápidamente disparando sus volteres pesados, pero sus esfuerzos solo los condenaron antes que al resto. Caion lanzó proyectiles de fuego de disformidad contra Horus, rompiendo su campo de fuerza y quemando su piel, pero el renacido cargó contra él casi matándolo. Otros intentaron detener al primarca clonado, pero todos cayeron ante su poder. Abaddon se acercó a Horus y con solo una palabra detuvo su alboroto. ¡Basta! Apenas levantó la voz, pero la autoridad de su tono era absoluta. Horus se giró, blandiendo su mazo, pero Abaddon lo detuvo con la garra de Horus. Padre e hijo se miraron, respirando odio. Por primera vez, Horus habló. Esa es mi garra. Abaddon cerró el puño y el destructor de mundos, la maza de Horus, se rompió contra la garra. No hubo súplicas ni discursos, solo un padre y un hijo prodigio rodeados de muertos y heridos. El reconocimiento brilló en los ojos de Horus. ¿Ezequiel, mi hijo? Las garras de Abaddon se hundieron en el pecho de Horus, atravesándolo. La sangre de un dios genético llovió sobre el suelo del laboratorio. El Stone Vorten del Talon disparó destrozando a Horus desde dentro. Sus rodillas se doblaron, pero Abaddon no dejó caer al primarca.
Horus intentó hablar, pero no salía sonido. Con una retirada lenta y suave, Abaddon sacó la garra del cuerpo de su padre. En el momento antes de que Horus cayera, Ezequiel Abaddon susurró: «No soy tu hijo». Horus era débil. Horus era un estúpido. Tenía toda la galaxia a su alcance y la dejó escapar. Esto es lo que pensaba Abaddon el saqueador de su primarca. Con su fortaleza en ruinas y su legión diezmada, los hijos de Horus estaban al borde de la extinción, sus nombres destinados a convertirse en una maldición olvidada en la galaxia. La 16ª Legión se sumió en una espiral de luchas internas, cediendo a la desesperación más oscura y a la rabia más desenfrenada. Las divisiones entre los capitanes se convirtieron en amargos derramamientos de sangre y asesinatos, mientras el orden se desmoronaba por completo. La salvación llegó cuando uno de sus más grandes capitanes, Ezequiel Abaddon, regresó de su peregrinación oscura. Al observar la batalla desde lejos, vio con fría claridad que el fracaso de Horus había llevado a la Legión a ese estado de autodestrucción en las ruinas ensangrentadas de Maeleum. Abaddon juró triunfar donde Horus había fallado, derrocar al emperador cadáver y proclamarse el nuevo señor de la guerra del caos. Abaddon, asqueado por la decadencia de su legión, caminó entre las ruinas, buscando a sus compañeros y enfriando su ira con sus últimos gritos. Al final, Abaddon fue el único líder que quedó, exigiendo obediencia a sus hermanos. Algunos lo vieron como el legítimo sucesor de Horus y se postraron ante él, mientras que otros, reconociendo su fuerza bruta, inclinaron la cabeza ante su poder. Los pocos que le dieron la espalda fueron aniquilados o huyeron a la disformidad. Con la legión sometida, Abaddon centró su atención en los clones de Horus. Ordenó a sus guerreros que extinguieran todo rastro de su antiguo primarca, liberándolos de su sombra. Personalmente lideró un ataque contra los hijos del emperador, destruyendo el cuerpo de Horus y todos sus clones, marcando así el inicio de una nueva era para la 16ª Legión. Bajo su mando, los hijos de Horus repintaron su armadura de poder verde esmeralda de negro, el color del luto y la venganza, y abandonaron el antiguo nombre, la 16ª Legión. A partir de ese momento se les conoció como la Legión Negra. Con estas acciones, el saqueador revigorizó a la Legión, resucitando la antigua creencia de que nadie podía interponerse en su camino y que ellos eran los primeros entre las legiones traidoras, destinados por la voluntad de los dioses oscuros a heredar la galaxia. Cuando Abaddon ascendió al mando de los hijos de Horus, no todos los guerreros de la 16ª Legión le ofrecieron su lealtad. Muchos traidores aferraron a la veneración de Horus como a un dios, convencidos de que algún día regresaría para liderarlos y castigar a aquellos que los habían roto sus juramentos. Otros, desilusionados, consideraron que la herejía de Horus había sido el final de su servidumbre a cualquier señor, ya fuera el emperador o su primarca, y no veían razón alguna para inclinarse ante Abaddon. La mayoría de estos renegados se perdieron gradualmente en la disformidad, desapareciendo en el ojo del terror y saliendo del registro. Sin embargo, algunos prosperaron y regresaron para ser una constante espina en el costado de Abaddon. Entre estos distantes estaban los hijos del Ojo, liderados por Drekarth, el Invidente. Drekarth, antiguo hermano de batalla de Abaddon y uno de los capitanes de Horus, había escapado en el caos tras la caída de Maeleum. Abaddon escuchó rumores sobre la traición de Drekarth a través de su camarilla de hechiceros del caos, quienes también profetizaron que un antiguo aliado se alzaría para intentar sobornar a la Legión Negra, distorsionando su lealtad con el recuerdo del primarca muerto. Así, bajo el pretexto de una tregua, Abaddon hizo un pacto con los hijos del Ojo,
y salió con ellos durante la Sexta Cruzada Negra. Abaddon planeaba hacer de los hijos del ojo un ejemplo, una advertencia terrible para cualquiera que desafiara su poder, pero necesitaba preparar el escenario para su venganza y la manera que nadie dudara nunca de su resolución. Durante la Sexta Cruzada Negra, Abaddon sitió el mundo forja imperial de Akreach, ofreciendo a Drekard y a sus hijos del ojo una parte igual del botín. Durante meses, las dos fuerzas de marines espaciales del caos lucharon codo con codo contra las defensas del Adeptus Mechanicus, bombardeando sus vastas ciudades forjas desde el espacio. Finalmente, los traidores alzaron triunfantes en las ruinas humeantes de la gran fábrica, con los muertos esparcidos por el suelo. Cuando Drekard extendió su mano en señal de saludo, Abaddon la tomó solo para clavar las garras en el estómago de su antiguo camarada. Drekard vivió lo suficiente para ver a los hijos del ojo inclinarse ante Abaddon y ser reabsorbidos por la Legión Negra antes de que el Señor de la Guerra del Caos le arrancara el cráneo y la columna vertebral. Así, Abaddon envió una advertencia terrible a cualquiera que osara desafiar su poder. No habría perdón para los traidores dentro de los propios traidores. Cualquier rebelión sería aplastada y cualquier intento de resucitar el pasado sería destruido sin piedad. Una vez consolidado su dominio, Abaddon comenzó a expandir las filas de la Legión Negra, impulsado por un deseo ferviente de lanzar un asalto devastador contra el Imperio. La noticia se esparció por el ojo del terror. Cualquier marín espacial que se postrara ante el saqueador recibiría un lugar en la Legión Negra y un papel en su grandioso plan de venganza contra el falso emperador. Muchos de los otros traidores se burlaron de Abaddon, ridiculizando su arrogancia. Sin embargo, las interminables guerras y la corrupción de la disformidad habían sembrado la desilusión en los corazones de muchos. La promesa de un lugar en una legión liderada por un señor de la guerra decidido a continuar la lucha contra el Imperio atraía gran número de ellos. La humillante derrota a menos de las legiones de marines espaciales leales todavía estaba fresca en las mentes de muchos marines espaciales del caos, y anhelaban una oportunidad para derramar la sangre de sus antiguos hermanos. Otros legionarios traidores no diferenciaban entre enemigos, solo querían que Abaddon los guiara a mundos donde pudieran arrancar gritos lastimeros de los moribundos y aplastar los cadáveres de sus adversarios bajo sus pies. La leyenda de Abaddon también se extendía, y aquellos traidores que solo respetaban la fuerza, la crueldad y la oscura majestuosidad ya lo reconocían como un señor de la guerra del caos que superaba a todos los demás. Abaddon pronto se ganó una reputación temible entre las legiones traidoras por la despiadada venganza que infligía a quienes lo traicionaban. Algunos traidores y señores de la guerra demoníacos intentaron utilizar a la Legión Negra para sus propios fines, infiltrándose en sus filas con falsas promesas de lealtad. Otros susurraban promesas en los oídos de aquellos que habían jurado fidelidad a la Legión Negra, tratando de ponerlos en contra del saqueador. Al final, las cabezas de todos esos campeones y señores del caos adornaron el estandarte trofeo de Abaddon, sus bandas de guerra destruidas y sus fortalezas reducidas a escombros. Solo los muy tontos o los desesperadamente enfermos osaban romper su juramento a Abaddon el saqueador. El nuevo señor de la guerra era un maestro de la manipulación y sabía exactamente qué combinaciones de miedo, avaricia y vanidad influirían en las mentes de hombres y demonios. Los señores de la guerra acudían ante Abaddon para verificar por sí mismos a este campeón del caos y su legión, y muchos se encontraron quemando sus armaduras hasta dejarlas negras y uniéndose a su causa. A medida que aumentaban los números de la Legión Negra, Abaddon asoló los mundos del Ojo del Terror con su flota, reclamando más guerreros y esclavos para su causa. Esta vez el saqueador tuvo cuidado de no crear un objetivo fácil para sus enemigos, y la Legión Negra se mantuvo como una formación basada en la flota, deslizándose como sombras a través de la disformidad. En el espíritu vengativo, Abaddon lideró su guerra contra las otras legiones traidoras, sus aliados y sus enemigos, forjando un ejército que rivalizaba con cualquier fuerza en la galaxia.
Mientras otros señores de la guerra de los marines espaciales del caos se conformaban con pactos sombríos, cediendo su voluntad a los dioses oscuros a cambio de fragmentos de poder, Abaddon se distinguía por su ambición y visión. Durante las largas décadas de la Gran Cruzada y los sangrientos años de la herejía, había observado atentamente cómo Horus libraba sus batallas y dominaba a sus aliados. Abaddon discernió en las estrategias de su primarca la influencia primero del emperador y luego la de los dioses oscuros, limitando su grandeza y conduciendo finalmente a su caída. Abaddon juró no repetir ese error. Cortejaría a los dioses del caos como aliados, pero nunca se sometería completamente a su yugo. El cómo Abaddon logró manipular la voluntad de los dioses oscuros sin sucumbir a su poder sigue siendo un misterio. Algunos sostienen que su sangre compartida con Horus alimenta el rumor de que era el único hijo clon puro del Señor de la Guerra. Otros afirman que la muerte de su primarca y la derrota en Terra lo destrozaron de manera fundamental, consumiendo su mente con odio y rabia hasta despojarlo de su humanidad. Una leyenda más oscura sugiere que Abaddon nunca fue humano, sino una creación de los dioses oscuros, una encarnación de su odio por la humanidad. Sea cual sea la verdad, los poderes ruinosos eligieron a Abaddon como su campeón, concediéndole su libertad de voluntad rara vez otorgada, quizás impresionados por la audacia y magnitud de su venganza. Tras la destrucción de los clones de Horus durante las guerras de los esclavos y el renombramiento de la Legión, comenzó una era de guerra y dominación para Abaddon y la Legión Negra. A medida que su poder crecía, sometió a las otras bandas de guerra de marines espaciales del caos dentro del ojo del terror, aplastando, absorbiendo innumerables facciones menores, doblegándolas a la voluntad de la Legión y sumando sus fuerzas a las filas crecientes. Paralelamente, Abaddon buscó incrementar su poder personal y comprender el peligro y el nuevo reino en el que se encontraban los legionarios traidores. El saqueador ya había descubierto mucho durante su propia peregrinación oscura, el viaje que emprendió entre el final de la herejía y su regreso a las ruinas de Maleum. En sus travesías comprendió que el poder de los demonios podía ser aprovechado y controlado, del mismo modo que un hombre podría dominar a otro. También descubrió que el Ojo del Terror albergaba innumerables dispositivos arcanos, armas prohibidas y mundos perdidos desconocidos para la gran parte de la galaxia, muchos de los cuales podían ser usados para sus propios fines. Con este conocimiento, Abaddon se convirtió en una figura de terror y respeto. Su dominio sobre los caídos se consolidó no solo a través del miedo y la fuerza, sino a través de su capacidad de manipular las energías caóticas y utilizar los recursos del Ojo del Terror. Abaddon no solo aspiraba a ser un líder, sino a trascender los límites impuestos por los dioses oscuros, forjando un destino donde él y la Legión Negra gobernarían con un poder absoluto y desafiante. Así, Abaddon se elevó por encima de sus pares, no como un simple servidor de los dioses del caos, sino como un maestro de su propio destino, un artífice de sus propias leyendas. Con cada victoria, con cada traición aplastada, Abaddon cimentaba su lugar en el indomable señor de la guerra, el saqueador cuya ambición y astucia podría algún día consumir la galaxia entera en un torbellino de oscuridad y dominación eterna. Y con esto terminamos el vídeo sobre Abaddon, un personaje que es muy guay su evolución tras la herejía, ¿no? Que en la época de Horus era fiel seguidor de Horus, era su hijo más querido, y ver cómo tras la caída de Horus, ver cómo se ilumina y ve la verdad, que Horus simplemente estaba siendo manipulado por los dioses oscuros, que era un pringado al final Horus, ¿no? Que simplemente se dejó llevar por todos, ya fuera por el emperador o por los dioses del caos. Y ver cómo ese giro y cómo se enfrenta a él es algo muy muy guay. Y está guay que un personaje que no sea un primarca no tenga este poder, también le da mucho juego, porque a veces los primarcas están guays, pero es como, vale, estáis chetados, ¿no? Algo un poquito diferente siempre mola. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.